momento saludar a todos ustedes que a través del internet y las redes sociales pueden escuchar esta conferencia. Continuamos con la serie titulada La invasión de los ángeles caídos. Y hemos visto hasta este momento, los que no conozcan las conferencias anteriores, creo que esta es la sexta o la séptima, estamos analizando en esta serie, por demás interesante e ilustrativa, que estamos rodeados de un mundo invisible que nadie más que la Biblia nos puede revelar. Un mundo invisible que tiene acceso a nuestro mundo visible. Y por esta característica de que son invisibles estas entidades espirituales, estamos nosotros en este mundo en desventaja. Porque nosotros no los podemos ver, pero ellos nos pueden ver, tienen acceso a nosotros. Hay otras entidades espirituales que pueden inclusive entrar en personas para influirlas, destruirlas, mental, física, espiritualmente, que Jesucristo llamó demonios. Y las otras entidades espirituales que están arriba de estas criaturas que son demoníacas y que tienen acceso a los seres humanos, tenemos a los ángeles caídos. La Biblia nos revela que los ángeles caídos y los demonios son dos entidades espirituales completamente diferentes. Desgraciadamente se han confundido y he oído a muchas conferencias donde han mencionado que se les llama a los ángeles caídos demonios y a los demonios ángeles caídos, cuando es una gravísima equivocación demonológica, escatológica y etimológica. ¿Por qué? Porque no solamente las palabras son diferentes etimológicamente, sino que las actividades de los demonios y las actividades de los ángeles caídos son diferentes. Hemos visto también, como un breve resumen para todos los que nos acompañan por primera vez, que este mundo, este planeta que tú y yo estamos pisando, antes de que fuera recreado. En Génesis 1, versículo 3, cuando Dios dijo que sea la luz, este planeta que habitamos ahorita nosotros ya estuvo habitado anteriormente, no por seres humanos. Estuvo habitado este planeta por ángeles caídos. Y aquí fue precisamente donde Lucifer, llamado Satanás, que viene del hebreo Satán, que significa enemigo o adversario, aquí en este planeta fue creado. Y aquí en este planeta el diablo, que se llama el acusador, es los mismos títulos que le corresponden a Lucifer. El nombre de él no es Satanás, no es diablo, estos son títulos. Como cuando dices, te presento al licenciado Martínez. Licenciado no es un nombre, es un título. O al médico, o al carpintero, al que tú le quieras llamar. Entonces el nombre de Satanás es Lucifer, que significa el ángel de la mañana o el que porta la luz. Muy bien, en el libro de Daniel, los que traigan su Biblia, capítulo 4, vemos nosotros que independientemente de la intervención de estos ángeles caídos, este mundo fue destruido por Dios. Cuando vemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio ¿de qué? Luego volvemos a encontrar la misma expresión en Juan 1:1. Ahorita nos quedamos ahí en Daniel capítulo 4. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? Y nos trasladamos a primero de Juan, donde el apóstol dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto, tocado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, 3 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se usa la palabra en el principio. Y esto es importante, no solamente físicamente, sino teológicamente y espiritualmente. Porque cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, se refiere al principio, apúntalo, del tiempo, del espacio
y de la materia. Tres elementos que científica y físicamente comprueban de lo que está formado el universo: tiempo, materia y espacio. En el principio vemos el tiempo. Dios creó los cielos y la tierra, el espacio, y la tierra, la materia. Muy bien, en este principio, pongan atención aquí arriba, hay un principio del tiempo, de la materia y del espacio, y la materia, el tiempo y el espacio tienen un final también, porque no son eternos, ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, no son eternos. Muy bien, pregunta, antes de que Dios dijera, en el principio va a iniciarse una creación, ¿qué había antes? ¿Qué había antes de ese principio? Bueno, la eternidad. Para que vayan ustedes ubicándose. Entonces, vivimos tú y yo dentro de un periodo de tiempo lineal, de espacio, tiempo y materia, que tuvo un principio y va a tener un final también. Pero Dios habita no dentro del espacio, la materia y el tiempo, donde tú y yo habitamos en 4 dimensiones. Dios habita en la eternidad. Dice la Biblia en Isaías, así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad, con los quebrantados de corazón para vivificar sus vidas. Entonces, al vivir Dios en la eternidad, no está dentro de nuestras 4 dimensiones, por lo cual Él tiene acceso al tiempo y para Él no existe el pasado, el presente y el futuro. Dios ve todo, pasado, presente y futuro, como si fuera uno solo. Y esto es lo que trasciende nuestra capacidad de comprensión y lo que funde los fusibles de muchos seres humanos y cristianos inclusive dentro de la misma teología, al no entender este principio del tiempo pasado, tiempo, materia y tiempo y espacio. Ahora, vean ustedes esto para una ilustración. El libro del Apocalipsis, ¿cuándo fue escrito? Hace 2000 años, ¿ok? Nosotros nos encontramos más o menos como por acá ya del final. Al ratito caen los bombazos de Corea del Norte. Bueno, aquí está el Apocalipsis hace 2000 años. Juan, sigan con mucho cuidado esto. Juan el apóstol, que fue el último de los apóstoles de Cristo, aproximadamente tenía 90 años de edad, murió en la isla de Patmos. Juan escribe el Apocalipsis y escribe lo que va a suceder. Y todo lo que está en el Apocalipsis ya sucedió. Juan escribe, tú lees el Apocalipsis y vi al anticristo, él vio el futuro, ¿correcto? Ahora, todo lo que Juan vio y escribió en el Apocalipsis, al mismo tiempo que lo vio, no ha sucedido. Entonces, Juan vio algo que ya sucedió, que no ha sucedido y que está por suceder. A ver, ¿entiendes eso? ¿Sabes por qué no lo podemos entender? Por las 4 dimensiones en las que nosotros vivimos, porque el tiempo no existe lo mismo en otra dimensión que en nuestra dimensión. Si agarramos un cohete ahorita, una nave espacial, y la dirigimos a Plutón, que es el último planeta de la Vía Láctea, de nuestro sistema solar, pasarían 5 años en mandar en el espacio, y aquí pasarían 25 años en la Tierra. Si el astronauta que saliera a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, se fuera en la nave espacial a Plutón y hubieran pasado, vamos a poner, 20 años sin llegar a Plutón a la velocidad de la luz, aquí pasaron 100 años. Cuando él regresara, su esposa ya era viejita. ¿Por qué? Porque mientras más se viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se reduce. Bueno, estos son principios físicos importantes, porque cuando vemos todas estas cosas, venimos a este libro que es la Biblia, y comenzamos a entender que realmente tuvo que ser inspirado por Dios.
Porque la Biblia trasciende las líneas y los descubrimientos físicos, químicos, geológicos, antropológicos, sociológicos y lo que disciplina académica que tú me quieras mencionar, con cientos de años de anticipación. Lo que se comienza a descubrir ahorita, la Biblia ya lo decía antes que el periódico de mañana en la mañana. Entonces, esto es porque en el mundo que vivimos, llegamos ya al siglo XXI y nos encontramos a punto de una próxima guerra. Para todos ustedes que desconocen la Biblia, no existe ni Walter Mercado, ni la bruja, ni la doctora Corazón, ni tu tía la que lee las cartas, ni la que lee el tarot, ni los brujos, ni las brujas que están en el periódico, medios de comunicación que entrevistan. Y este brujo dice que predice esto el presidente, y este brujo que por aquí, por allá, y que cuándo va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Todo lo que sea fuera de la revelación de la Biblia son mentiras, acertijos, adivinaciones, cálculos que puede y no puede darse de esa manera. Porque la Biblia es el único libro en los billones, escucha esto, billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, el único libro que al abrirlo nos descubre y nos corre las cortinas de quién vive, quién existe, cuál es el origen, quiénes somos y hacia dónde se dirige la humanidad. Nada más la Biblia. Y me puedes poner aquí junto al Tripitaka de Buda, al Corán de los musulmanes, a los Vedas, a los persas, al libro del Mormón. Ponme los libros que tú quieras y que tú consideres religiosos. Y ninguno de ellos tiene las profecías acertadas, cumplidas, que se están cumpliendo y que se van a cumplir al 100%. La Biblia profetizó hace 2600 años, exactamente como el mundo está ahorita, donde tú y yo vivimos en el siglo XXI. Profetizó cuando Rusia no existía, profetizó cuando Irán no existía, profetizó los protagonistas en la geografía y el mapa geopolítico que ahorita vemos en el oriente: Rusia, China, Irán, Turquía, contra Europa y Estados Unidos. Así en Ezequiel 38, hace 2600 años, se profetizó que Rusia se uniría con Irán, con China y con Turquía para agredir a Israel. Y lo interesante del caso es que Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XXI no aparece en las profecías de las naciones que antes de que Cristo regrese van a sobrevivir la Tercera Guerra Mundial. Las únicas naciones que aparecen en la Biblia antes de que Cristo venga, el 85% son naciones musulmanas. Turquía, Afganistán, Irak, Irán, aunque Irán, el 15% de los musulmanes en Irán son chiitas. El otro 85% son sunis, que son los de ISIS y los que están cubriendo el Medio Oriente para restaurar el califato o el sucesor de Mahoma o del califa. Entonces, si viene una guerra ahorita, ¿verdad? Va a suceder de la siguiente manera. Rusia ahorita no le conviene bombardear a Estados Unidos, porque para que un país como Rusia ahorita bombardee a Estados Unidos necesita una justificación, ni tampoco todavía le conviene a sus intereses económicos ni comerciales. Número dos, China ni de ninguna manera se va a meter a bombardear o a tomar la iniciativa de bombardear a Estados Unidos o Israel. Irán no lo haría, porque si Irán lo hace, a pesar de las amenazas, Irán está estrechamente relacionado. Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia, apúntalo, con el nombre de Persia. Y le cambió su nombre, Persia, en 1935 a Irán, a la República Islámica del Irán, con el Ayatollah Khomeini en 1979. Entonces vemos de qué forma tan
certera y tan exacta es la Biblia. Entonces, Irán no lo haría porque está estrechamente relacionada con Siria, porque Irán tiene y mantiene el armamento de Assad en Siria y a Hezbollah, el grupo terrorista del Líbano. Todas las armas que los terroristas tienen en el norte del Medio Oriente son provistas por Irán. Entonces nos queda Corea del Norte, tu padrino. Escuchen esto. Este hombre no se necesita ser un psicólogo o un psiquiatra para saber que es una persona psicópata, que es una persona con graves trastornos mentales. Pero él no es el único. Su papá y su abuelo eran iguales. Y como es una nación muy pequeñita entre Japón y entre China, Corea del Norte están enojadísimos ellos por el complejo de inferioridad que el ser humano tiene de formar parte y decir, aquí estoy, véanme. Es lo que hace que muchos jóvenes en la escuela, ¿verdad? Que si hay un grupo que domina, que fuma marihuana, o de muchachas que se acuestan con sus novios, y tú eres diferente, quieres formar parte del grupo, eso es psicológico, y por formar parte del grupo te seducen, porque nunca queremos estar aislados de los demás, queremos formar parte de alguien, de un club, de un grupo de personas, de alguien a quien le caigamos bien. Es la tendencia de la naturaleza humana. Entonces, de una forma macroscópica, este hombre, Kim Jong, el presidente de Corea del Norte, está probando misiles para atraer la atención desde hace más de 2 o 3 años. Y entonces todos los periódicos, ¿qué están haciendo? Y ya los misiles, ¿y los misiles de quién? De Corea del Norte nada más. Y entonces él se siente que el mundo tiene su atención sobre él, y él se siente en su ego inflado, y le ayuda a poder mantenerse en su ego como el centro, como dicen en inglés, on the spot, en el centro de la atracción. Y casi a todas las personas les gusta esto. A los artistas, ¿verdad? Que los flashes, y en Hollywood, una fiesta, voy ahí para que todos me fotografíen y salí en la revista Hola y salí en la revista Cosmopolitan, porque aquí es el ser humano, nos gusta llamar la atención y que se fijen en nosotros la atención. Este hombre lo que está haciendo para que comprendan un poco la psicología política de lo que está sucediendo. Ahora, muy bien, este hombre, aparte de que ha hecho ya y continúa con sus experimentos nucleares, ¿qué es lo que está haciendo en los últimos años? Llamar la atención, y además está provocando iniciar la próxima guerra. Ahora, muy bien, si va a haber una guerra, fíjense ustedes, ya dije, China no le entra ahorita, no va a comenzarla. Rusia tampoco, Irán tampoco, que son las 3 amenazas, la va a iniciar Corea del Norte. Y vean ustedes lo que puede hacer. Corea del Norte solamente tiene que bombardear o mandar un misil a Corea del Sur. Corea del Sur tiene 35,000 soldados norteamericanos estacionados. Si Corea del Norte manda un misil que está cerquitita ahí, no necesita mandarlo a Estados Unidos, que son 8,000, 10,000 kilómetros de distancia. Si manda un cohete ahí a Corea del Sur, forzosamente, ¿quién entra? Estados Unidos, porque tiene 35,000 soldados. Sería un ataque directo a Estados Unidos. Y si Estados Unidos responde, porque tiene que responder, ¿quién es el segundo participante? Rusia. Tendría que entrar Rusia, y tendría que entrar Irán, y tendría que entrar China, y se arma el San Quintín. Y es a donde la Biblia profetizó que el mundo se iba a dirigir, y oirán de guerras y rumores de guerras. Apocalipsis 6, los sellos. Viene una paz supuesta después de esta guerra, que no sé, tal vez mañana o la semana que entra, comienzo el mes que entra, y después de esta guerra surge el anticristo en medio de las cenizas, como surgió la figura de Adolfo Hitler cuando Alemania quedó devastada por la Primera Guerra Mundial. Sacó al comunismo Hitler, comenzó a reconstruir las fábricas, produjo el famoso carro Volkswagen, que significa Volks, pueblo, Wagen, coche, el coche del pueblo. Si tienes un bochito, apunta cómo se llama tu bochito. Carro del pueblo, es lo que significa Volkswagen. Y entonces comenzó a reconstruir todo, y vean ustedes, a los 3 años y medio, Hitler
se quita la máscara. Entonces, vivimos un tiempo peligroso donde Jesucristo dijo, cuando comiencen a suceder estas cosas, guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, golpes políticos, confusión política, confusión económica, la depravación moral, la destrucción de la familia, la descomposición social del matrimonio, pestes, tsunamis, terremotos, levanten vuestras cabezas, erguí vuestras cabezas, porque el tiempo está cerca. Y esto, dijo Jesús en Mateo 24, es el principio de los dolores que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Un planeta de ateos, un planeta de pseudocientíficos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos que creen que con su ciencia y con la astrofísica y que la conquista del espacio y por aquí por allá, y el hombre es el centro de todas las situaciones en el mundo. El hombre va a construir esto y vamos a superarnos y va a venir la época de Acuario, por aquí por allá, y lo único que hemos hecho es el ridículo como administradores de este planeta. Estamos a punto de autodestruirnos ante los ojos de cualquiera. El mundo está loco. Ya si tú no crees que está loco, ¿verdad? Es porque vives en una cueva. Y esta es la oportunidad en la que tú que estás escuchando este mensaje, sepas que si tú mueres hoy en la noche o hay una guerra nuclear en la que no tenemos oportunidad de nada, así desaparecemos, se nos deshace el cuerpo como una ceniza, en un bombazo con la pura radiación. Si tú no tienes esa oportunidad, amaneces en el infierno. ¿Lo creas o no lo creas? Más que es tu chicle o no más que es tu chicle. Puedes seguir diciendo a tus amigos que eres un inteligente y que eres un intelectual porque eres ateo. Puedes decir lo que tú quieras. Jesucristo dijo que no hay más que el cielo y el infierno. Y si tú mueres sin Cristo, tú te condenas. Y nunca habrá nadie del infierno, nadie a quien Dios no haya antes advertido y amado para que Él tuviera la decisión de ir a donde puedes pasar la eternidad. Y esta es la situación en la que vivimos nosotros. Estamos rodeados invisiblemente por un grupo de ángeles caídos que fueron juzgados junto con Satanás. Luego el versículo 2 del Génesis ya dice algo diferente. La tierra estaba en estado caótico, devastada, en tinieblas. En el abismo se juntaban las tinieblas. El Espíritu Santo tuvo que volver a recrear todo en la tierra, la vida, las plantas, todo se deshizo. Y en el versículo 2 de Génesis la tierra parece cubierta de agua. Y Dios no creó la tierra cubierta de agua, la cubrió seca. Algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2 que sumió a la tierra en un estado caótico. Y Dios tampoco crea las tinieblas. Y Dios dijo, en el primer día de la recreación de nuestro planeta, que sea la luz. ¿Por qué? Porque estaba este planeta envuelto en tinieblas. ¿Quién es el autor de las tinieblas? Satanás. Y mientras más vamos avanzando, más luz vamos teniendo, más claridad del Espíritu Santo a nuestros pensamientos, más comprensión de lo que ya está revelado en las Escrituras, vamos nosotros tratando de avanzar para saber qué tenemos que hacer en los tiempos que estamos viviendo. Ahí en Daniel capítulo 4, vean ustedes que esto es muy importante, porque dice la Biblia en el versículo 13, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo. Esto fue escrito hace 2600 años. Y aquí no dice un ángel caído ni un principado. Aquí se le escribe en el hebreo con la palabra Ir Kadosh. Y aquí está hablando de los ángeles que Dios envía a vigilar
a las familias, matrimonios, individuos y naciones. Y al mismo tiempo que estamos rodeados de un grupo de ángeles que dice en Hebreos capítulo 1 que son espíritus que nos ministran a nosotros los santos, también debes estar consciente que hay una tercera parte de esos ángeles que el único propósito que tienen es llevar a las naciones a la guerra, a causar golpes de Estado, revoluciones sociales, rebelión contra la autoridad, rebelión de los hijos contra los padres, de los hombres contra la esposa, destruir el matrimonio, borrarnos la imagen y el diseño de Dios de lo que es el matrimonio, que no es un hombre entre un hombre ni tampoco una mujer con una mujer, destruir el núcleo de la familia, que es la base y el fundamento de toda sociedad, lo que es por naturaleza, el hombre con la mujer, león con la leona, perro con la perra, jirafa con la jirafo. Todo lo que es natural está comenzando a ser destruido y se está aceptando como algo normal. Y este es el problema de cuando la mente humana ha sido invadida o influenciada sin que se den cuenta los seres humanos por estas huestes espirituales que tienen acceso, como lo vamos a ir desarrollando, a nuestra mente. A nuestra mente. Y pueden hacer que tú pienses que debes de matarte, te pueden hacer creer que existen marcianos que van a venir a liberar la tierra y a salvarnos de los asteroides y de una guerra, y te pueden convencer que tu esposa no es la única, que tú puedes tener un amante a los 50, 60 años de edad, viejo rabo verde. Te pueden convencer, ¿verdad?, que las relaciones sexuales son normales antes de casarse y que puedes vivir en amaciato sin necesidad de tener un título que diga que eres marido y mujer ante un juez por lo civil. Y tratan de todo esto, se llaman doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, versículo 1. Doctrinas, enseñanzas de demonios, y ahí está la serpiente hablándote sin que te des cuenta a través de tu compadre, a través de tu amiga en la escuela, a través de tu amigo en la escuela. Ahí las voces que tú oyes, que no tienen su origen en Dios, son las voces influenciadas por estas entidades espirituales que se acercan a tratar de convencernos de que no es cierto lo que dijo Dios. Desde el principio de la creación, cuando Dios pone a la primer pareja en el huerto del Edén, la serpiente, el primer ataque que les hace es: ¿de veras le crees a Dios? ¿Con que Dios ha dicho que no tengas relaciones antes de casarte, de veras? ¿De veras es malo el adulterio? ¿De veras es malo robar? ¿Es malo el que no tranza, no avanza? ¿Es malo realmente vivir como tú vives? Y ahí está la misma mentira de hace 6,000 años. Porque el ser humano tiene 6,000 años aproximadamente de habitar este planeta. El planeta Tierra es antiquísimo. Los mismos astrofísicos y astrónomos han calculado en 10 billones, 13 billones de años por los fósiles la antigüedad del planeta Tierra. Entonces, vemos nosotros que este mundo espiritual, de lo que se trata esta serie, de qué manera están influyendo para hacernos creer de los ovnis. El ovni que tienes arriba de tu cabecera, ahí en tu cama. De que estamos siendo observados por extraterrestres. Y es verdad, en cierta parte. Porque estos ángeles son extraterrestres, desde luego. No son de este mundo, son extraterrestres, fuera de la Tierra. Pero no son marcianos, ni jupiterianos, ni vienen de la galaxia Andrómeda, ni las galaxias, ni de la estrella que es la más grande que se conoce en el universo, donde el Sol cabe 50 millones de veces, de la estrella Epsilon. No vienen de ninguno de esos lados. Están aquí junto a nosotros en la atmósfera. Dice Efesios capítulo 2, del 1 al 2, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, estos vigilantes, vemos nosotros que son revelados en Daniel. Vemos en el versículo 17 del mismo capítulo, la sentencia es por decreto otra vez. ¿De quién? De los vigilantes. Vean ustedes, estos ángeles que se les llama vigilantes porque nos vigilan
y le traen las cuentas a Dios, tienen participación en los decretos de Dios. ¿Esta sentencia es por decreto de Dios? No, no dice eso. Es por decreto de los vigilantes. Dios ha delegado exousia, que es la autoridad delegada, y dunamis, la autoridad que energetiza o el poder de Dios. Dios ha delegado a los ángeles autoridades para hacer y tomar decisiones en el mundo en que tú vivimos. Así como Dios ha delegado también, Romanos 13, autoridad a los jueces, a los presidentes de la República, a los diputados, a los gobernantes, a los que administran la justicia. Ese poder que ellos tienen, esa autoridad que ellos tienen, no viene del poder judicial ni del poder ejecutivo, porque aunque aparentemente así es un poder que desde antes dio Dios a las naciones en la Biblia, porque si no hay autoridad, no hay orden. En una escuela donde no haya autoridad, en una casa donde no haya una autoridad, en un gobierno donde no haya una autoridad, sería el caos, sería una anarquía. En todos lugares tienes que haber autoridad y orden. Y cuando se rompe el orden y cuando se viola la autoridad, se vive el estado en que se está viviendo, por ejemplo, en Venezuela actualmente, en la antigua Cuba, en Irak, en Siria, donde no hay orden, no hay autoridad, hay un totalitarismo, hay una dictadura, hay una imposición donde ya el pueblo no es tomado en cuenta, ya no hay democracia más que disfrazada y barnizada, escondido detrás el socialismo y el comunismo o los gobiernos dictatoriales totalitarios. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra, porque la autoridad ya no es respetada. Entonces Dios establece esas autoridades y estos ángeles tienen esta autoridad, por lo cual decretan. Pero miren lo que dice aquí. La sentencia es por decreto o por orden, es la palabra Geserá en el hebreo, decreto, Geserá, de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vemos pues nosotros claramente el versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces déjenla en tierra, con atadura de tierra, etcétera, etcétera. Y se está decretando el juicio contra el rey Nabucodonosor. Vemos pues que estas entidades espirituales llamados vigilantes, ángeles caídos, ángeles de Dios, demonios, querubines y serafines, son los seres que existen en el universo, que poblan el universo en un mundo invisible a nosotros, espiritual, con cuerpos que pueden materializarse, caminar entre nosotros, manifestarse como seres humanos, como cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María. María, cuando vio a Gabriel y le dijo: María, muy bienaventurada eres entre las mujeres, el Señor es contigo. María no se asustó de las palabras y dijo: pues yo, una niña de 15, 16 años de edad, campesina, pobrecita, humilde, ¿cómo viene un ser espiritual a revelarme algo tan elevado que ni siquiera lo pudo entender en ese momento? Pero el ángel Gabriel se apareció como si fuera un ser humano, como tú y como yo. Y así hemos visto, ¿verdad?, de qué forma estos ángeles toman forma humana y se desaparecen. O sea, la composición atómica molecular de los cuerpos de estas entidades espirituales es diferente a la de nosotros, por lo cual nos pueden engañar. El hecho de que los ángeles caídos y los demonios puedan materializar la energía y hacer que este púlpito comience a elevarse o a levitarse solo,
o que tu televisión se prenda sola, disque en tu casa o se cierre a una ventana en tu casa. Oyes cadenas en la noche en el techo cuando no hay nadie. Y tienes visiones así, un señor con hombre de lobo que entra a tu cuarto y te quiere violar, por ejemplo, en la noche. Y tantas cosas que pueden parecer ovnis, que parecen platillos voladores y que sí son. Y ahí está la foto y sí, parece que son, sí. Ok, claro que no lo negamos, pero ¿quién está detrás de esa energía? ¿Quién tiene el poder de hacer esa energía para hacer que aparezcan y desaparezcan? Y hacernos creer que sí vienen de otra galaxia. La Biblia nos los muestra claramente. Ahora, ¿qué propósito hay para que estén haciendo eso? Porque no están jugando al Tinker Toy, ni a la matatena. El hecho de que aparezcan así, tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Abróchate el cinturón de tu silla ahorita. La Biblia dice que tal vez antes que comience esta guerra, millones de nosotros vamos a desaparecer en fracciones de segundo de este mundo. Viene Jesús por nosotros en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Tal vez antes de esta guerra o acabando esta guerra, antes que el anticristo surja, pero cuando comience la tribulación de veras y los sellos comiencen a abrirse el Apocalipsis, la iglesia ya no está aquí. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Es tiempo, Dios nos está advirtiendo como en los tiempos de Noé. 120 años Noé predicó, el diluvio viene, el diluvio viene, el juicio viene, y la ja, 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 jo, pásame el tequila, pásame esto, pásame esa chavita, a ver esa lana, por acá, corrupción, violencia, homosexualidad, depravación social, etcétera, etcétera. Jiji, vamos, la vida se trata de hacer dinero, de que sea Miss México, Miss Universo, Mister Cancún, bla, 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 bla. Quiero ser presidente, quiero ser gobernante, no me importa matar a los que se me atraviesen el camino. Tengo que llegar ahí a la cima, al éxito. Quiero ser el rey de reyes, que me digan el papucho de papuchos de Metepec. Qué vana es la vida del hombre. Y Jesús dijo en Marcos 8, y si tú ganas eso, ¿de qué te sirvió si pierdes tu alma? ¿De qué te sirvió todas esas aspiraciones aquí en el mundo y por aquí y por allá? ¿A dónde y ya que llegues allá, tenemos el ejemplo de artistas, deportistas, políticos, cantantes que ahí han llegado allá arriba a la cima. Y es allá donde se descompusieron. Ahí es donde te descompones cuando subes sin Dios. Mientras más alto subes, de más alto caes. No fuimos hechos para eso, fuimos hechos para Dios. Bienaventurado el hombre en cuyo corazón están los caminos de Dios. Dichoso el hombre que tiene el temor de Dios en su corazón. Por eso David oraba y él sabía que llegar a ser el rey de Israel y sentarse en el trono, si no tenía a Dios iba a descomponer, y oraba a Dios y le decía: hazme, sosténme en las alturas. Cuando yo llegue arriba, cuando sea artista, cuando sea cantante, cuando sea político, hazme olvidarme del aplauso, del reconocimiento, que mi ego no se exalte. Oh Dios, allá arriba quiero darte siempre la gloria a ti. Fuera de eso, tu vida es un fracaso aunque llegues allá arriba. Y si dedicas tu vida a eso, tarde o temprano te vas a dar cuenta que vas a estar rodeado de miles de personas que te admiran o que te aplauden y que esto y que el otro, y vas a sentir una vaciedad, un hueco en tu alma que no puede ser llenado ni con el vino, ni con las mujeres, ni con el sexo, ni con los 5 títulos de maestrías que tengas o doctorados que tengas, porque este vacío solo Dios lo puede llenar. Fuimos creados para Dios, como decía San Agustín. Y sin Dios nuestra vida carece de propósito y de significado. Vamos a Ezequiel 28, regresa hacia atrás de Daniel, se encuentra Ezequiel. No te vayas hasta el Apocalipsis. Y en Ezequiel se nos relata la creación de Lucifer. La creación de este querubín, porque Lucifer no es un ángel. Lucifer no es un demonio. Lucifer no es un serafín.
Lucifer es un querubín. Y vamos a ver las grandes diferencias de estas entidades espirituales que poblan el universo. En Ezequiel 28 es interesante que se introduzca a Lucifer con el nombre del rey de Tiro. Vino a mí palabra de Jehová, versículo 11, Ezequiel 28. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que Lucifer era el ser espiritual más perfecto, pero lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender, cuando entra la introducción de Lucifer y pone a Dios al frente, a un rey humano, que estas entidades espirituales así trabajan. No veamos al faraón, sino quién estaba detrás del faraón de Egipto. No veamos a Saddam Hussein, sino veamos quién movía a Saddam Hussein. No veamos a José Stalin, sino quién estaba detrás de José Stalin. No veamos a los grandes dictadores Mussolini, los Hitlers, los nazis, sino los poderes espirituales que se encontraban detrás de ellos. Entonces Dios le está hablando al rey de Tiro, y sabemos que el rey de Tiro no era el sello de la perfección. No hay ningún ser humano que haya sido mejor que los demás, por cuanto todos pecamos y todos estamos alejados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces aquí se introduce a Lucifer como el rey de Tiro, para que el Espíritu Santo nos comience a moldear nuestro entendimiento y a ver de qué forman las entidades espirituales siempre detrás de las personas. Cuando Pedro, ¿se acuerdan? Otro ejemplo, le dijo a Jesús: oh Señor, no te acontezca que vayas a la cruz. Se voltea a Cristo y no le dice Pedro, le dice: aléjate de mí, Satanás, porque tienes tu mira puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de mi Padre. Cristo sabía perfectamente bien, consciente del mundo espiritual que lo rodeaba, porque solo él lo podía ver de esa manera, que cuando le habló Pedro, no era Pedro. Satanás estaba usando las cuerdas vocales de Pedro para que Jesús escuchara esto, pero Jesús lo discernió que no era Pedro, fue Satanás. Cuando Judas, Juan capítulo 13, versículo 1 y 2, le dijo Cristo: el que moje su pan en mi sopa, ese es el que me va a traicionar. Y estaba Judas tan bien disfrazado, tan bien camuflajeado, que ni siquiera los discípulos se pudieron dar cuenta, aun cuando dijo el que moje el pan en la sopa. Porque ¿saben ustedes por qué? Yo me pregunté muchos años, oye, Jesús está diciendo: el que moje su pan en mi sopa de fideos, ese es el que me va a traicionar. Oye, Judas, ya sabemos que es Judas. ¿Saben ustedes por qué los discípulos no lo pudieron discernir? Por dos cosas. En primer lugar, Judas era el tesorero del grupo, y al tesorero era al que más confianza se le debería de dar. Y número dos, Judas, cuando moja el pan, era un símbolo al mismo tiempo de confianza. Les voy a poner un ejemplo. Tú me invitas a desayunar a tu casa y tienes tu taza de café y nos pones ahí unas biscuits con nata ricos, unas conchas. Y yo agarro mi concha, escúchame esto, y la meto a tu taza de café para remojármela. ¿Qué harías, verdad? Oye, es un lépero, es un vulgar, ¿no? Tal vez lo puedo hacer con mi esposa o como uno de mis hijos, ¿no? Pero sería un aleperado que alguien venga y lo invita a comer y meta su concha a mi taza de café o de chocolate, ¿no? Bueno, en la antigüedad esto era exactamente un símbolo solamente de personas de mucha confianza. Llega mi hijo y remoja ahí su concha, pues le digo: ¿sabes qué, mi hijo? Respétame, ¿no? Pero digo, no me enojo tanto. No, le bajo 2 rayitas nada más, ¿verdad? Pero cuando los discípulos vieron eso hacer a Judas, asumieron
No, pues entonces es de los consentidos del Señor, porque le permitió remojar en su plato el pan. Y él era el traidor. Y dice ahí en Juan 13, del 1 al 2, que entonces Satanás entró dentro de Judas. Se metió al cuerpo de Judas para entregar a Jesucristo y venderlo por 30 monedas de plata. Todo esto que estamos viendo es para que ustedes cobren conciencia, santos de Dios, cómo operan estas criaturas invisibles que aquí están. Te están esperando con la canción de Michael Jackson que traes en tu coche. Oyes tú esa letra, no es Michael Jackson, como cuando hizo el video de Thriller. ¿Verdad? Este muchacho, un increíble bailarín, pero ve la música de ellos, o la de los Doors, o la de Judas Priest, o la de los Rolling Stones, y tú crees que es música nada más. No es música nada más. El diablo y los espíritus usan la música para entrar a tu espíritu. Y ahí viene la letra, ¿verdad? Mata a tu mamá, o usa la masturbación, o viola a tu hija, viola a tu mamá. Increíbles letras que tú ni siquiera las disciernes, y sin que te des cuenta están entrando y te están afectando espiritualmente tu mente, tus emociones, y comienzan a producirte temores, estrés, ansiedad. Y el primer síntoma de que un muchacho comienza a ser afectado por eso es la rebelión a sus padres. Cuando hay rebelión en alguien hacia la autoridad, es lo más satánico que puede haber. Y cuando hay sumisión y humildad, es la manifestación más grande del Espíritu de Dios. La humildad y el someterte a la autoridad establecida por Dios. Como pecado, dice la Biblia, de brujería, es la rebelión. Primera de Samuel. Como pecado de brujería es la rebelión. Entonces ahí nos damos cuenta ya, ¿verdad? Y oiga, hermano, fíjese que mi hijo, pues hace un mes estaba tranquilo, pero ahora está muy rebelde con nosotros, rebelde en la escuela, le grita a su mamá. Algo está oyendo ese muchacho. Revisa sus CDs, revisa sus cassettes, tal vez su computador, lo que sea, pero él está comenzando a recibir espíritus que lo están haciendo enfrentarse y chocar contra la autoridad, porque la rebelión es el instinto satánico de destruir el orden de Dios. Si me van siguiendo, con muchísimo cuidado. Vean lo que dice en el versículo 3 de Ezequiel 28, en la creación, que nos ayuda mucho a entender este mundo que nos rodea. ¿En dónde estaba Lucifer? En Metepec, dice versículo 3. Eso dice en Irak. En Edén. Aquí estamos hablando de una criatura espiritual creada antes que nosotros. Porque cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ya Satanás era un querubín caído. Ya estaba como el tentador para atacar y destruir la imagen de Dios en el ser humano por la envidia que corroía su corazón. Que alguien fuera creado a la imagen y semejanza del Creador. Eso no lo soportó ni lo sigue soportando tampoco. Entonces, Lucifer es creado en Edén. Es Edén donde después el primer ser humano fue puesto, pero antes de Adán y Eva, en la tierra, en la antigua tierra, que fue juzgada y recreada, ahí estaba Lucifer, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, bla, 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 bla. Damas y caballeros, santos de Dios, las piedras preciosas que aparecen como el vestido de Satanás, eran las piedras preciosas que después, cuando el ser humano fue puesto en la tierra, eran las piedras preciosas que hacían el efod del sumo sacerdote. Si tú lees el libro del Éxodo y estudias que tenía 12 piedras preciosas,
3 líneas de 4, el sacerdote, sumo sacerdote del orden de Aarón y de la tribu de Leví, al entrar al lugar santísimo, son las piedras preciosas que usaban los sacerdotes. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué es Lucifer? Que Lucifer, antes de que nada fuera creado, era el sumo sacerdote del santuario de Dios. Vamos a entender esto. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector. Sakak en el hebreo, que significa el que protege o el que cubre. Te puse en el santo monte de Dios, que es Sión. El Sión, ahora la nueva tierra. Por eso se le llama el santo monte de Dios. Ahí está Jerusalén. Y ahí va a ser la ciudad de Jesucristo. Nunca este lugar geográfico ha sido quitado, sino que solamente recreado, porque Dios lo ha escogido para gobernar desde ahí en el milenio. Ahí estuviste, en medio de las piedras te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló a ti maldad. Pregunta, ¿de qué protegía Lucifer a Dios? ¿Sumo sacerdote? ¿Quién es un sumo sacerdote? Es una persona que dirige a otros sacerdotes, es el sumo sacerdote para adorar a Dios. Y la respuesta es la siguiente. Muchos años yo me hice esta pregunta. ¿Cómo que protector cuando el pecado no había entrado? ¿Cómo que un santuario antes que el tabernáculo? Acuérdense que cuando Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, ¿qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios? Búscate por ahí un arquitecto japonés. ¿Le dijo eso? Pues búscate un buen diseñador de los que hay en Metepec para que pueda hacerte el diseño. No, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, aquí están los planos y hazlo conforme al modelo que te estoy entregando. O sea, el tabernáculo que Moisés diseñó con el rectángulo y el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, era un modelo de algo que ya existía antes en el cielo y que sigue existiendo. Ve Apocalipsis y encontrarás, y se abrió el cielo y dice Juan, y vi el altar de Dios. Apocalipsis 8, y vi el altar de incienso, donde se ofrece el incienso. Todo es una copia del cielo, lo que está aquí en la tierra. Muy bien, considerando esto, de que ya antes había un santuario ahí arriba, la pregunta es la siguiente, pero ¿por qué si el pecado no había entrado? Entendemos cuando el tabernáculo lo hizo Moisés, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios, y era un tipo, ¿verdad?, de los antitipos que vendían a ser realmente Cristo. Cristo es el reflejo de las ofrendas, del tabernáculo, de todo lo que es el antiguo, de las fiestas, es Cristo. Cristo está detrás de todo eso. Muy bien, cuando Dios crea, sígame con mucho cuidado, cuando Dios crea a Lucifer y a los ángeles, que ninguno de ellos había caído, Dios los crea con el potencial de revelarse algún día. Dios pudo haber creado robots. Fácil. Con cuerda. Ámame, ámame, ámame. Un ejército en el universo de robots. Que nunca exista la opción de que algún día se vuelvan contra mí. Pero Dios, en su infinita sabiduría, pone el potencial en los mismos ángeles, y por eso Satanás era el jefe. Por si habría una rebelión, que él mismo cuidara la santidad de Dios. Y el santuario que Dios creó en el cielo y que existe todavía, lo hizo con el propósito de que todas las criaturas que Dios ha creado tienen y necesitan adorar a Dios. Fuimos creados para adorar, para conocer y servir al Creador del universo. Y por eso existía un santuario, un altar, un sumo sacerdote, aunque el pecado no había entrado a la humanidad ni en el universo.
porque Satanás, como lo podemos ver más adelante después, fue el que inició la rebelión, y a una tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12, se los llevó con él. Y aquí en la tierra, Isaías 14, del 12 al 14, aquí en este planeta, antes que nosotros, Satanás planeó el golpe de estado al cielo. Dice en Isaías 14, 12 a 14, y dijo Luzbel: subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las estrellas, escuchen, las estrellas ya existían. El sol ya existía. La luna ya existía antes de la recreación de Génesis 1:3. Cuando dice Satanás, subiré, significa que él estaba abajo. Entonces, de algún lugar abajo del tercer cielo, porque son 3 cielos, el cielo atmosférico, el cielo cósmico y los cuarteles generales de Dios, que se le llama el tercer cielo, en 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 3. Entonces Satanás del primer cielo dijo: subiré, quiero irme hasta el tercer cielo. No, yo no me conformo con la tierra. Vámonos, vamos a atacar el tercer cielo. Y fue recluido, ¿verdad? Los ángeles lo rechazaron y fue aventado a la tierra. Se creó la rebelión en este planeta Tierra. Dios juzgó a este mundo y entonces recreó Dios este mundo y nos colocó a nosotros como seres creados a su imagen y semejanza, para que lo descubriéramos, para que lo conociéramos. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que no sigamos el camino que siguieron los ángeles. Dice 2 de Pedro 2:4 que a los ángeles no los perdonó Dios, porque ellos vivían enfrente de Dios. ¿Por qué a nosotros sí nos perdonó? Porque nosotros le adoramos sin conocerlo, sin verlo físicamente. Vivimos por fe. Los ángeles nunca vivieron por fe, nunca tuvieron fe, porque lo veían cara a cara. Y al que mucho se le da, mucho se le pide. Por eso Satanás no tiene perdón. Una vez me dijo un ateo: oiga, Dios es bueno y misericordioso, ¿verdad? Sí. ¿Y Él perdona el pecado? Sí. ¿Por qué no perdona al diablo? Así me dijo este ateo. Muy buena pregunta, tentándome desde luego. Si Dios es bueno, ¿por qué no perdona también a Satanás? Y entonces le expliqué la ley inexorable, espiritual, que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y le dije: ¿usted es juez? Y resultó que sí era un juez, aquí en México, de un juzgado. Y le dije: si el pitirijas, chijas, cuijas, mata 50 personas, ¿le da a usted la misma pena que alguien que mató a una sola persona? Me dijo: no, desde luego, merece un castigo mayor. Exactamente, le dije: al que mucho hace, más se le demanda, porque hay diferentes tipos de castigo. Y Dios, el legislador de las leyes cósmicas, son los que establecen las leyes espirituales de los seres humanos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por tu revelación bíblica, Señor, porque no vivimos en tinieblas. Sabemos que todas las cosas se van a cumplir y que debemos de velar, porque el tiempo se acerca. Velad y orad para que no caigáis en tentación, dice el Señor. El tiempo se acerca y el final de la historia va a terminar. No estamos en Reino Aventura en este mundo, ni estamos en una discoteca tampoco, ni tampoco es un paraíso el mundo todavía. Estamos en un mundo ocupado por el enemigo y somos como ovejas en medio de lobos que nos rodean. Estamos rodeados de la maldad, y por eso Dios nos dio al Espíritu Santo, para que nos fortaleciera en nuestro contacto diario con Él en la Biblia, y pudiéramos llegar al final de la meta, a la otra orilla, donde nos está esperando, sin tener nada de qué avergonzarnos. Si tú eres una persona que te llamas cristiana y no tienes esta relación diaria con Jesucristo a través de la Biblia, estos tiempos son donde Dios está gritándonos. Ya no nos está hablando, nos está gritando: arrepiéntanse, arrepiéntanse.
porque el juicio viene sobre este mundo como algo inesperado, repentino, como una catapulta. El mundo será sumido en las tinieblas más profundas jamás conocidos. Habrá tribulación como nunca la hubo ni la habrá en esta tierra. Pero en ustedes, dijo el Señor, resplandecerá la luz, porque son hijos de la luz, no somos de las tinieblas. Vivamos pues usando las armas de la luz, para que no nos avergonzamos el día de su venida. Si tú quieres en esta tarde, ustedes que nos escuchan a través de las redes de internet, invitar a Jesucristo a tu vida, hoy es con más urgencia que nunca que le recibas en tu vida, que lo tomes en serio. Esto va de por medio de tu alma por toda la eternidad. Y dile así: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz con tu sangre pagaste por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Redes de internet, YouTube, esta conferencia estamos transmitiendo a través de la tecnología del siglo a miles de hogares en este momento tan maravilloso que Dios nos da. Todos ustedes que tengan su Biblia, la pueden abrir en el capítulo 1 del libro del Génesis, y continuamos con una serie que se como las pirámides construyó más de años, expertos, verdaderamente arquitectos, personas que están relacionadas con la 100 toneladas más o menos, acomodadas una sobre la otra, donde hace 4.500 años la civilización humana se encontraba en la agronomía, en la agricultura, ordeñando vacas y recogiendo los huevos de las gallinas, donde no había sierras con punta de diamante para cortar las piedras como las hay actualmente, donde no había grúas para cargar esas piedras megalíticas. Y hablo, pero el nombre de él es Lucifer, y Lucifer significa, o Lucibel en el hebreo, el que porta la luz, o el ángel de la mañana, o el que lleva o porta la antorcha. Entonces Lucifer fue creado en el Edén, dice Ezequiel capítulo 28 en el Antiguo Testamento. Y en Isaías 14 dice la Biblia que Satanás dijo, conforme pasó el tiempo, subiré, y para subir pues tienes que estar abajo, ¿verdad? Entonces él no fue creado en el cielo, él fue creado abajo del cielo, del tercer cielo, porque la Biblia nos menciona 3 cielos. Según de Corintios capítulo 12, el primer cielo, que es la atmósfera; el segundo cielo, que es el universo cósmico; y el tercer cielo, donde habita Dios. Entonces Satanás se encontraba aquí en el primer cielo y quiso alcanzar el tercer cielo, donde está el trono de Dios, y dijo: subiré, Isaías 14 del 12 al 14, y seré semejante al Altísimo. Y cuando intentó este golpe de estado, este pinochetazo, fue arrojado por los ángeles de Dios, los buenos, por Miguel, y quedó recluido aquí en este planeta. Vino un juicio tremendo aquí en el mundo, donde él fue juzgado, y el mundo quedó sepultado completamente bajo el agua. Entonces todo esto lo vemos en Génesis 1. Dice el versículo 1. Más graves, por favor, en los monitores. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo, en el principio del espacio y en el principio de la materia. Los 3 elementos que forman
el universo, aquí se encuentran en el versículo 1. Sin embargo, la palabra tierra aquí en el versículo 1 es eretz en el hebreo, que significa tierra seca. Y en el versículo 2, la tierra ya no aparece como en el versículo 1. En el versículo 2 encontramos caos, desorden, confusión en el planeta Tierra, cubierta de tinieblas y cubierta de agua. Entonces, algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis. Más adelante podemos comprobarlo en Jeremías y en Isaías, que Dios no creó la tierra desordenada y en un estado caótico. Entonces, ¿quién cubrió la tierra con agua? Y es interesante que nunca aparece en la Biblia cuando creó Dios el agua. Dijo Dios en el primer día de la recreación de nuestro sistema y de este planeta, que el agua fuera sacada o elevada y cubriera la atmósfera que tenemos y el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra, y quedaban solamente las nubes arriba de la Tierra y 3 partes de agua que cubren el planeta. Entonces Dios saca toda esa agua y deja una tercera parte seca, que es donde tú y yo habitamos. Y vemos nosotros que esto es fascinante, porque los continentes no estaban separados como se encuentran actualmente. Europa, de África, Australia, el continente americano, sino que era una sola masa de agua. Encontramos en Deuteronomio 32, en el Antiguo Testamento, que hubo un juicio de Dios, se separan los continentes y Dios le asigna a Lucifer y a sus ángeles caídos los continentes para gobernarlos y de esta manera probar al ser humano. Entonces, todos estos fósiles que encontramos, que la ciencia no sabe cómo es posible que hace 4.500 años, 4.000 años, el ser humano haya tenido esta inteligencia para poder cortar piedras de 150 toneladas como si fueran mantequilla. Tú vas a las pirámides de Egipto, la pirámide de Giza, una hoja de papel no cabe en la unión entre una piedra y la otra piedra. Parecería como si las hubieran cortado así con mantequilla. Ni las sierras de esmeril más modernas, ni la ingeniería actual podría ni siquiera superar la forma en que estas piedras fueron acomodadas y cargadas. Y si le agregamos en Machu Picchu que las pirámides y las ruinas están en la montaña, ¿quién va a estar agarrando piedras de 100 toneladas para subirlas 50, 100 metros y acomodarlas para hacer ruinas? Entonces, todos estos fenómenos donde la ciencia no puede entrar, que el Triángulo de las Bermudas, que desapariciones de aviones y que tantas cosas y misterios del mar, la Biblia tiene la razón y es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Vemos nosotros que independientemente de la forma en la que Dios comienza la recreación, ¿qué fue lo primero que Dios hizo en el planeta? Ahí lo tienes enfrente de ti, la luz. Lo primero que hizo Dios fue que sea la luz. Dios, dice en 1 de Juan, no está en tinieblas, ni tampoco Dios crea las tinieblas. Las tinieblas simplemente es la ausencia de la luz. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, es porque estaba cubierto completamente el universo de tinieblas. La rebelión satánica hizo que el universo donde tú y yo habitamos fuera completamente oscurecido. Y actualmente los astrofísicos y los físicos y los astrónomos confirman que si tú vas al universo, el universo está oscuro. Y tú puedes ver algo por la luz del sol, pero hay millones de partículas infinitamente pequeñas
que son las que le dan el colorido a las cosas. Y esto es increíble, porque cuando comenzamos a profundizar en las cosas de la física y de la química, de la genética, como lo vamos a ver más adelante, y venimos a la Biblia nos abre completamente la ventana para asomarnos a un mundo donde la ciencia no puede entrar, porque son cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, que Dios se las quiere revelar a los niños. Y cuando tú vienes a la Biblia y eres una persona que amas la verdad y tienes una relación con Cristo, todos los días comienza tu cerebro a expandirse, porque cuando cayó Adán y Eva en el huerto del Edén, perdimos más del 90% de información en el ADN. No se están empachando, ¿verdad? Ay, me fascina esto, esto es maravilloso. Tenemos ya que comer la carne de la Biblia. Tenemos que profundizar en las cosas de Dios. Y Dios nos ha permitido la ciencia tal como es la ciencia, porque la ciencia nos ayuda a comprender que las cosas de la Biblia se anticiparon con siglos, y podemos ver que realmente la ciencia solamente nos muestra lo que la Biblia ya ha podido establecer con siglos de anticipación. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, ¿qué estaba diciendo Dios? Oiga, como me dijo una persona, ¿cómo es posible que Dios diga que sea la luz cuando en el versículo 14, en el cuarto día, dice la Biblia, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años? ¿Cómo es posible que Dios diga que haya luz cuando hasta el cuarto día aparece el sol? Entonces, aquí encontramos en la Biblia aparentemente cosas contradictorias, que no son contradictorias más que para el intelecto humano, porque no entendemos la mente de Dios, ni hemos comprendido la física como se está comenzando a descubrir, y la genética y las leyes del genoma humano como hasta el siglo XX. Y la Biblia se anticipaba siglos de anticipación a todos los descubrimientos que la ciencia ha podido descubrir. ¿Qué es la luz? Pregúntale a tu maestro de física, o pregúntale a tu maestro de química, o a cualquier astrónomo o astrofísico, ¿qué es la luz? Y la respuesta es la siguiente: bueno, pues es un fluido de electrones, ¿verdad? Y no pasamos de que pues es un fluido y son electrones, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios dijo sea la luz, ¿saben ustedes lo que significa? Que antes de que el ser humano fuera colocado en este planeta, Dios tenía que preparar, como cuando tú te casas. Imagínate que te casas y te llevas a tu esposa a un departamento que ni cama tiene. ¿Te imaginas? Sale corriendo ella. Dice, tú te vas a dormir en el suelo, donde no hay ni siquiera estufa. Entonces, cualquier persona que hace algo, prepara la casa, y por lo menos digo la cama, y una cocina, un refrigerador, y a mínimo. Así fue como yo comencé. Cuando yo me casé, ¿verdad? Dormíamos en colchones en el suelo, ahí en Acapulco, ahí por el rumbo a Mocimba, en un bungalow chiquito con miles de alacranes, tarántulas. Yo estaba de misionero en la sierra, regresaba yo cada 3 semanas a ver a mis hijos, y uno le picó el alacrán, y comíamos lo que arrancábamos de los árboles, los mangos, las almendras. Comíamos lo que pescaba yo en el mar ahí, etcétera, etcétera. Así comenzamos. La primera cosa que compré fue una licuadora, una lavadora de esas de Salinas y Rocha, ¿se acuerdan? De esas que hacían tun, 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 tun. Es que se movían así con rodillos. Fue lo primero que compré. Y teníamos una hielera, nada más, donde compraba los hielos, y nada más nos alcanzaba para el sábado y el domingo. No podíamos tomar leche entre semana porque no teníamos refrigerador. Así comenzamos nosotros hace algunos años, cuando comenzamos el ministerio. Éramos muy pobres. Pero
cuando tenemos algo de dinero, pues ya la cama, el refrigerador, la lavadora, mínimo, ¿verdad? Lo que quiero decir es lo siguiente: antes de que Dios nos pusiera aquí en este planeta, Él tenía que preparar las condiciones, afinar el universo, establecer leyes cósmicas que operaran para que cuando nosotros, la cúspide de la creación de Dios, el ser humano es la cúspide de la creación de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Los ángeles no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios primero pone, ¿verdad? Separa las aguas, quita las tinieblas de alrededor y dice que sea la luz. ¿Qué quiere decir? Formó el espectro, apúntalo, electromagnético. El electromagnetismo. Ahorita explico qué significa esto. Aquí abajo en la Tierra, tú y yo ahorita podemos platicar gracias al espectro electromagnético que rodea la Tierra. En otras palabras, bajo la atmósfera todo se transmite por ondas. El sonido, la luz. Cuando hablamos, me escuchas ahorita y lo que estoy hablando se está grabando gracias al espectro electromagnético que rodea la Tierra. Pero si nos salimos de la Tierra y nos vamos a Marte o nos vamos a la Luna, allá arriba yo no le puedo decir a mi esposa: oye, ¿me oyes? Porque ya mi voz no viaja en ondas. Necesito una escafandra de astronauta con aparatos de radio para que pueda mi esposa escucharme, o el otro astronauta, porque fuera de la Tierra no existe el espectro electromagnético. Así que antes de que Dios pusiera cualquier cosa, Dios se aseguró que abajo en este planeta tú y yo pudiéramos comunicarnos. La comunicación. Qué interesante es esto. Lo primero que Dios se interesó en poder establecer y preparar para la raza humana era que pudiéramos tú y yo comunicarnos, y a través de la comunicación comunicarnos también allá arriba con la fuente de la energía. Y es interesante que en el versículo 14 de Génesis, cuando dice Dios: haya lumbreras, que es el sol y la luna, no dice que fueron creados. No creó Dios el sol y la luna. Síganme con mucho cuidado. El sol y la luna, cuando Dios comienza la recreación en el versículo 3, ya existían. ¿Ya notaron lo que dice? Haya lumbreras. La palabra hayá en el hebreo. Haya lumbreras en la expansión. Porque cuando Dios crea, usa la palabra hebrea bara, con B de burro, que significa crear de la nada, ex nihilo. Entonces, solamente 3 veces en el libro del Génesis se usa la palabra bara. Se usa para crear en Génesis 1:21, y creó Dios bara, o sea, de la nada Dios forma la vida marina en los mares. Después dice hacer, que es la palabra asa, que es moldear, y tenemos la palabra yatzar, que es darle forma final. Entonces, solo Dios puede crear de la nada. Pero una vez que Dios crea de la nada, comienza como un escultor a formar con sus manos y a darle forma a lo que Él creó, a la materia. Y ya que la materia está formada en la forma en que Dios quiere que sea, Dios hizo esto con Adán. Sopló dentro de él algo que los seres humanos traemos, no importa a qué religión pertenezcas, no importa a dónde hayas nacido, el color de tu piel, toda la raza humana lleva dentro de su alma la eternidad. Llevamos la imagen sellada de Dios
dentro de nosotros. Y esta es la razón por la cual somos diferentes a los animales. Los animales tienen alma. ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, la mente. Los perros son fieles, entienden, brincan, aprenden, sienten, tienen tristeza, se pueden hasta morir de tristeza los animales, los caballos, los delfines, los chimpancés. Vemos que tienen manifestaciones casi humanas, pero ninguno de los animales, por más inteligentes y por más entrenados que sean, pueden tener conciencia de que existen, de que tienen que adorar a algo o a alguien, y que tienen forzosamente que hincarse ante un ser supremo. Solo los seres humanos. Y ningún libro de los que se consideran religiosos puede nosotros definirnos los elementos que forman el cuerpo humano, ni la vida humana. Somos un espíritu, apúntalo, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es solamente la botella, el envase temporal que se está deteriorando, confirmando la segunda ley de la termodinámica y la ley física de la entropía. Mi cuerpo desde que nacemos comienza el deterioro celular, pero por dentro, dice 2 Corintios 4, estamos renovándonos. Nuestra mente cada vez se expande más, cada vez comprende más, si es que lees la Biblia y la memorizas. El único alimento para el espíritu es la Biblia. Y si tú eres una persona adicta a la Biblia, donde pasan 2 días y sientes como cuando no comes y no bebes, que algo te hace falta y que te da hambre física, si esa hambre espiritual no la sientes, es difícil creer que tienes vida espiritual. Porque así como un niño cuando nace comienza a gritar ñacu, ñacu, ña, y lo primero que hace es ponerle el pecho a la mamá para poder inmediatamente calmar al niño, porque nace dentro de su naturaleza la tendencia que tiene que pegarse al pecho durante el primer año, 2 años. Si no tienes esa necesidad de, como los niños, desear la leche espiritual no adulterada, se puede dudar que tú tengas una relación con Dios. Y tú puedes decirme: soy católico, soy bautizado, remojado, soy presbiteriano o evangélico o protestante o mormón o testigo de Jehová. No importa la religión que tengas, el cristianismo no es tener una religión, es tener una relación viva, dinámica, orgánica con alguien que está vivo. Y cuando venimos a la Biblia, hacemos contacto no con un libro de Octavio Paz, ni de William Shakespeare, ni tampoco de los grandes intelectuales. Hacemos contacto con un libro que tiene la vida. La vida. Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Tú haces contacto con uno de los literatos y con uno de los grandes hombres de la literatura y de la poesía, y maravilloso, y es alimento al intelecto. Pero cuando vienes a la Biblia, tu espíritu se conecta de una forma misteriosa y sale algo de este libro que entra a tu espíritu y comienza a fortalecerlo, comienzas a tener paz, comienzas a tener dirección, comienzas a tener seguridad, tranquilidad, comienzas a ser libre de los temores, de las incertidumbres, hasta que entiendes que este libro es el único que nos pone en contacto con el mundo espiritual. Ahora bien, todo este tema de esta serie que estamos analizando, la invasión de los ángeles caídos, está relacionado con la genética. Con la genética. Y esto es increíble, porque hemos visto que hasta 1860, Gregorio Mendel, un monje europeo, comienza a hacer experimentos con chícharos y comienza a descubrir de qué forma se transmiten de un chícharo, o sea,
Si tú siembras una uva, ¿qué nace? Uvas. Pero la semilla de la naranja tiene otro código, que cuando la siembras, nacen naranjas. Cuando tú siembras los mangos, nacen mangos. Cuando tú siembras chabacanos, nacen chabacanos. Sandías, nacen sandías. Entonces se comenzó a descubrir que todas las cosas contienen un código genético que se transmite de generación en generación de acuerdo a la información que alguien, sabemos quién es ese alguien, puso en estas semillas. Y lo mismo pasa con los animales, las aves, los peces y los seres humanos. Un chango, el esperma de un chango, trae una información para que cuando el chimpancé se case con la chimpancea, así le podríamos llamar, o con la changa, ¿verdad? Que no se ve tan bonito, nazcan changuitos y no camellos, ni hipopótamos, ni jirafas, ni perros, ni caballos. Cuando el caballo se cruza con la yegua, tienen que nacer de la especie de los equinos. Cuando el toro se cruza con la vaca, tiene que nacer ganado vacuno, porque la información está en el esperma. Los peces tienen relaciones, el pez con la peza se cruzan, nacen pececitos. Las águilas se cruzan, el macho con la hembra, y nacen aguiluchos o halcones o el ave que sea. Y así vemos nosotros que toda la creación está programada para reproducirse según la información que hace más de 4.500 años la Biblia estableció, antes que Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia. Génesis 1, versículo 11. Qué maravillosa revelación e información, señores ateos que nos escuchan. Después dijo Dios, Génesis 1, 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según, subráyalo todo esto, su género, según su género. O sea, si son uvas, uvas, si son chabacanos, chabacanos, si son sandías, sandías, si son naranjas, naranjas. Que su semilla, ahí está la información, está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, otra vez, según su naturaleza. O sea, según la información genética que Dios introdujo dentro de cada semilla. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Árboles de naranja van a producir naranjas, árboles de durazno van a producir duraznos, árboles de mangos van a producir mangos. ¿Por qué? Porque es una ley genética inexorable que Dios estableció desde el principio de la creación. Versículo 20. Produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todavía la da según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Muy bien, hasta 1860 el hombre comienza a hacer pininos
para entender lo que aquí estaba escrito 4.500, 5.000 años antes. Escuchen esto. Y no es hasta 1954. Pasó un siglo casi después de Gregorio Mendel, que el doctor Watson y el doctor Crick, norteamericanos, en 1954 ganan el Premio Nobel de Medicina por la investigación que hicieron acerca de la hélice del ADN. Y comenzó del 54 y terminó el siglo XX con el proyecto más grande que la conquista espacial de 1969, cuando el hombre pisó la luna. Se considera el proyecto más grande científico del siglo XX y se tituló el proyecto del genoma humano. En el año 2000, el presidente Clinton recibe al doctor Collins, que ha escrito libros, buscando en la internet. Él es cristiano y fue nombrado el presidente del proyecto del genoma humano, el doctor Collins, con doble L y S de Samuel al final. Y el presidente Clinton le dice al doctor Collins: hemos por fin encontrado el libro de la vida en la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Ahora, ¿qué es el ADN? Para que muchos de ustedes lo puedan entender, porque se menciona por todos lados. Muy bien. Nuestro cuerpo está formado de trillones de células. Trillones de células. Todo el cuerpo humano tenemos células de diferentes tipos. Muy bien. En cada una de las trillones de células que tú tienes y que yo tengo, existe en cada célula un software. Gracias al descubrimiento de la computación y del disco duro y de la época cibernética en la que el mundo se encuentra, y el iPad y el iPhone, etcétera, etcétera, gracias a eso comenzamos a entender en el mundo espiritual que también traemos un disco duro, los seres humanos, y que la información que tú le metas a ese disco duro es el programa que tú produces. Por ejemplo, yo antes de ser cristiano, pues introduje a mi disco duro a Marx, al Che Guevara, a Lenin, a todos estos, la dialéctica materialista, marxista, comunista, etcétera, etcétera. Nietzsche era mi héroe, el ateo del siglo XX, y mi programa dentro de mí hizo que yo produjera y me comportara como un ateo, porque fui ateo casi 10 años antes de recibir a Cristo. Entonces, si tú introduces programas de sexo y comienzas a ver pornografía, toda esa pornografía entra a alimentar, son softwares que entran a tu disco duro y comienzas a comportarte sexualmente como un degenerado, como una degenerada. ¿Por qué? Porque es la información que tú tienes. Si tú eres un ateo, eres ateo porque te metieron softwares en tu universidad, en tu preparatoria, en tu secundaria, acerca de todo este ateísmo. Entonces tú tienes que pensar, tú tienes que actuar, tienes que comportarte de acuerdo a la información que tú tienes. Si yo prendo mi computadora ahorita y veo que quiero un programa acerca de astronomía y no lo encuentro, es porque no le he metido un software de astronomía a mi computadora. Mi computadora me da la información que tiene programada, nada más. Así es la mente humana. Todo esto nos ayuda a comprendernos cada vez más de las maravillas de Dios. Ahora bien, en cada célula de tu cuerpo tienes un software, o sea, tienes una información codificada, inteligente, de conocimiento. Y en cada célula de nuestro cuerpo existe tanto conocimiento para
volver a hacerte a ti y a mí. Microscópicamente, en cada trillón de las células que tenemos, está la información de quién eres. El color de tus ojos, el tamaño de tu estatura, el color de tu pelo, las orejas de papalote de tu abuelo, la nariz de cuervo de tu papá. Toda la genética, hasta las enfermedades, vienen microscópicamente programadas dentro de cada célula de nuestro cuerpo, desde Adán hasta nuestros días. De tus tatarabuelos, si tus bisabuelos fueron diabéticos, tus abuelos fueron diabéticos, hay una propensidad de que tú heredes la diabetes genéticamente. Y uno de los más grandes, si tus bisabuelos murieron del corazón, tu abuelo murió del corazón, tu papá murió del corazón, los hermanos de tu papá murieron del corazón, hay una propensidad que tú hayas heredado problemas cardíacos en tu vida. Si tu abuelo fue gordo y tu abuela fue gorda, le decían la Tonina Jackson a tu abuela, y pasaron toda esta grasa, ¿verdad? Tienes una propensidad también a la gordura. Ahora, uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho en este siglo XXI es el siguiente: de que la alimentación puede cambiar la herencia que nosotros recibimos de muchas enfermedades. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de nuestra familia, mi padre muere del corazón a los 53, 54 años. Mi papá murió del corazón. Era un hombre como un 85 de estatura, muy alto. Era un oso, ¿verdad? Hasta los 30 años fue muy fuerte. De los 30 a los 40 se descompuso, comenzó a comer. Me acuerdo que 3 bolillos se desayunaba así, era una taza de café, así la de mi papá. Y agarraba los bolillos así, ricos, tostaditos. Así lo remojaba, porque si no se remoja no sabe rico, ¿verdad? Desde luego, a la mexicana. Y eso es lo que desayunaba. A los 45 años de edad mi papá estaba demasiado gordo y fumaba 3 cajetillas de Delicados sin filtro. Entonces le vino la angina de pecho, 2 anginas de pecho, ataque al miocardio y finalmente 2 ataques del corazón, y se muere de arteriosclerosis, demasiada colesterol en la sangre y en las arterias, y su corazón ya no pudo soportar más y murió muy joven. Su hermano, que era delgado, también que fue torero, muere también del corazón. Y vemos nosotros que traíamos una cierta tendencia en la familia de problemas cardíacos. Cuando se muere mi padre, yo no era cristiano. Yo me convierto en 1974. Y fue tan grande el impacto de la muerte de mi padre que le dije a Dios cuando me convertí: yo quiero tener salud para servirte. Y desde que me convertí, comencé a tener una disciplina. No me quiero jactar de ninguna manera. Quiero compartirles un ejemplo nada más. Quiero tener una disciplina en mis hábitos alimenticios. Voy a tratar un postre a la semana, mucha agua, ¿verdad? Y correr todos los días, hacer ejercicio, nadar. Quiero llegar a los 70, 80 años de edad con salud, Señor. Hermanos en Cristo, se los digo con todo mi corazón, nunca en mi vida he tenido una enfermedad. Nunca me he enfermado de nada a la edad que yo tengo, que ya pasamos del 5º piso. Nunca jamás. Qué gripas, ¿verdad? Y qué cosas así, pero fuera de eso, he tenido cantidad de accidentes antes de que fuera cristiano. Me estrellé 2 veces en motocicleta, una vez en un Volkswagen, me metí bajo unas redilas, me abrieron desde aquí hasta acá, se me cayó así, se me veía todo por dentro, bueno, horrible. Me atravesó una lanza a los 10 años de edad, se me salieron todas las tripas así. Yo, mi papá, y me las metió una por una, me puso una tela adhesiva. Me van al hospital en Acapulco, vivíamos en Acapulco, ahí crecimos en la infancia, me salvaron de milagro, pero desde que me convertí jamás he vuelto a tener ni un accidente ni una enfermedad. Y lo digo, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Entonces, es increíble cómo podemos nosotros eliminar las tendencias genéticas cambiando la alimentación. Si tu familia fuera una bola de gordos, ¿verdad?,
necesitas tú entender que necesitas una dieta. Necesitas dejar de comer papitas y Coca-Cola. Necesitas comenzar a tener por lo menos 2 litros de agua diarios. Caminar por lo menos alrededor de la torre latinoamericana 10 veces. O Chapultepec, no sé en dónde. Pero necesitamos entender que es increíble que los alimentos pueden cancelar muchos problemas que se heredan genéticamente. Es increíble lo que los alimentos hacen en el cuerpo humano. La fruta, las verduras, el ejercicio, el agua, el azúcar, elimínala para siempre de tu dieta, pero para siempre. Y no te imaginas, a los 40, 50 años de edad, te vas a sentir con energía, te vas a sentir con ganas de vivir. No vas a estar, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, ay, por aquí, por allá. ¿Qué es esa desgane? Es gasolina que no has quemado, que la tienes en los riñones. Ay, no quiero leer la Biblia, ya me subo 3, 4 calorías y me canso. Ay, hermano, no tengo ganas de nada. Y leo la Biblia y me duermo. Estoy en el servicio el domingo y me duermo. ¿Por qué? Porque no tienes la energía que necesita tu cuerpo para poder enfrentar las adversidades y los problemas que todos los días tenemos con ellos que vivir. Entonces, es maravilloso que la Biblia nos muestre claramente en el libro del Génesis el inicio de la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo preparó? ¿Por qué quiere Dios que entendamos estos principios de la genética? Ahora bien, para terminar en penúltimo lugar, está comprobado científicamente las leyes de la herencia. Está comprobado que si tu mamá es güera, tú eres güero, o si tu papá es moreno y tu mamá güera, pues sales ahí medio pistachón, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cuando los españoles llegaron a México, se cruzaron con las indígenas y nacieron los que se llaman los criollos. En fin, ¿verdad? Todo eso está comprobado científicamente, que heredamos en el esperma microscópico de mi papá. Cuando se unió con el esperma, con los 23 cromosomas de mi mamá, y el esperma de mi papá, Y, fertilizó los cromosomas X de mi mamá, se juntaron, formaron un cigote de 46 células, y de ahí comenzamos a nacer y a ser desarrollados en la matriz de nuestra madre. Pero en ese esperma de mi papá y en ese esperma de mi mamá venía información de mi mamá desde Eva hasta donde está mi mamá. Y en el de mi papá venía información desde Adán hasta donde mi papá pudo fertilizar el óvulo de mi mamá. Esto es impresionante. Muy bien. Si heredamos características físicas, que eso es ya innegable, demostrado científicamente, está demostrado también que se heredan características emocionales. Si hubo locura en tu mamá o en tu abuela, puedes heredar tendencias a la locura tú también. Si tu abuela o tu abuelo fueron brujos, o tu bisabuela fue la bruja mayor de Tlatelolco, tú puedes haber heredado también el espíritu. Cuando se muere la bisabuela o la abuela bruja de Tlatelolco, se sale el espíritu de tu abuela, entierran su cuerpo y ese espíritu comienza a perpetuarse buscando en la misma familia quiénes de las hijas o quiénes de los hijos tiene la propensidad a la brujería, para incubarse en ellos y continuar perpetuándose, y se llaman en la Biblia espíritus familiares. Ahora bien, si somos un cuerpo y somos un alma, que son las emociones, los sentimientos, la voluntad y la mente, y hemos heredado eso, la Biblia es el único libro que nos revela que también el ser humano ha heredado una enfermedad, una infección espiritual. Salmo 51, dice David: en pecado fui engendrado por mi madre.
Romanos 5:12. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, vean el lenguaje de hace 2000 años de la Biblia. Aquí está Pablo en Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre. Observen, así el pecado pasó. ¿Cómo que pasó? Esa palabra es, se transmitió algo que la Biblia llama pecado a toda la raza humana. Así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto tú y yo hemos pecado. Entonces, hemos heredado una infección espiritual que se llama pecado. Los hombres, al no conocer la Biblia, han tratado de darle alguna explicación por qué a los niños no se les enseña a portarse mal. ¿Por qué nacemos ya con la maldad en la naturaleza humana? Jamás le enseñas a un niño a portarse mal, le enseñas a portarse bien. William Shakespeare le llamaba a este problema humano el defecto trágico. Sigmund Freud, el medio ambiente, o problemas de la sexualidad infantil heredadas. Marx, la lucha de clases. Y todos han tratado de poder descubrir qué es lo que hace que el ser humano sea autodestructivo. ¿Por qué fumas? Un ejemplo. Porque me gusta, hermano. Bueno, ¿qué dice? A ver, saca la cajetilla de cigarros. ¿Y qué dice? Este producto es nocivo para la salud y demostrado científicamente y médicamente que es cancerígeno. Pero me gusta, hermano. A ver, Chencho, ¿cómo es posible que tú sepas que te estás envenenando y que lo sigas haciendo? ¿Qué de veras te quieres morir? ¿Te quieres autodestruir? Me gusta. Con eso cambio los nervios. ¿Qué nervios ni qué nervios? Demostrado que no sabes que la pornografía desintegra el carácter del ser humano, te convierte en un animal, te impide que puedas entender los pensamientos de Dios. Maldice Dios tu matrimonio. Tus hijos pueden heredar maldiciones tremendas sexuales a través de todas estas cosas. Sí, los hermanos. Entonces, ¿por qué no disciplinas tu cuerpo y tomas la decisión de tirar todo eso y cambiarle el canal y romper las revistas y ser una persona pura en tu vida para que Dios te bendiga? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una fuerza dentro de nosotros. Romanos capítulo 7 lo explica, que lo que quiero no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago lo que no quiero, dice Pablo en Romanos, encuentro que hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo al pecado. No quiero la pornografía, pero ¿por qué la sigo haciendo si sé que me hace mal? No quiero fumar, pero ¿por qué lo sigo haciendo? No me quiero emborrachar y yo sé que mi hígado, mi cuerpo, mi familia, puedo acabar con toda mi vida, hasta con mi negocio, si yo sigo emborrachándome. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque somos autodestructivos y la Biblia es el único libro que nos diagnostica el problema heredado. Y ¿sabes una cosa? Ni Alcohólicos Anónimos, ni Borrachos Anónimos, ni Neuróticos Anónimos, ni Marihuanos Anónimos, ni los gurús, ni el budismo zen, ni tampoco el yoga, ni nada puede cambiar la condición del hombre más que una sola medicina: la sangre de Jesucristo. La sangre, la vida de Jesús impartida a nuestra vida, cuando le recibimos como nuestro Salvador, comienza a desinfectarnos poco a poquito en la medida y en el progreso en que yo tengo contacto con Dios a través de este libro. Y así pueden pasar 2, 3, 4 años de mi vida cristiana, y como no he tenido contacto con este libro, y mi vida cristiana es el domingo nada más, no he cambiado para nada. Y don Pancho sigue maltratando a su esposa, y el joven sigue fornicando con su novia, y sigues viendo pornografía, porque tu mente no ha sido desprogramada, y no la estás reprogramando con el nuevo software de Dios. Gracias a los descubrimientos científicos de la
del siglo XX, la computadora, el internet, los discos duros, podemos entender el mecanismo de cómo tú y yo funcionamos. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a entender esto, comenzamos a despejar muchas incógnitas y muchos misterios y a comprender una cosa, que si invocamos por Padre a aquel que es sin acepción de personas, nos juzga a cada uno de nosotros y Dios no tiene consentidos, caminemos en el temor de Dios durante la corta vida que tengamos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El que destruya su cuerpo, Dios lo destruye. Si no cuido mi cuerpo, Dios no se hace responsable de mis enfermedades. No vengas con la panza de Santa Claus y no vengas con problemas del cigarro. Señor, sáname, Señor, quítame lo carnal, sácame el espíritu de lo carnal. Hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, que Dios dice, tú sujeta y tú haz morir las obras de la carne. No le digas a Dios, ay, quítame lo carnal, o ayúdame a no ser prostituta, o ayúdame a no ser homosexual. No, hay algo en nosotros que es el Espíritu de Dios. No es un espíritu de temor, es un espíritu de valor y dominio propio. Y este cuerpo, 1 Corintios 9, hay que someterlo y chicotearlo y no darle gusto. Dice Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que, si mi cuerpo no es mi siervo, y le sigo dando gusto a esta carne, y a la boca, y a mis ojos, y a mis oídos, y sigo poniendo en primer lugar el gusto y los apetitos de mi carne, voy a ser eliminado. Voy a ser eliminado. Y esta es la advertencia más grande que Dios nos hace en la Biblia. Somos responsables de nuestra salud, de nuestra higiene mental, de nuestra higiene emocional, porque tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado a través de la vida y la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos ha dado la esperanza a la cual debemos de permanecer firmes hasta el fin, si es que en tu vida habita el Hijo de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar a Jesucristo a sus vidas? ¿No quisieras invitar a ese doctor que quiere entrar a tu vida a sanarte? No hay ninguna otra medicina más que lo que Él hizo en la cruz. Es la cruz de Cristo la respuesta al problema del pecado humano. No hay ninguna otra cosa. Todo lo demás son paliativos y panaceas. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda maldad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana, ya nos han sido dadas por tu divino poder, por medio de todas las cosas y el conocimiento de la gloria y la excelencia de tu Hijo Jesucristo, a través de las cuales nos has dado grandes y preciosas promesas, para que por ellas participemos de tu naturaleza divina, habiendo huido del mundo, de la corrupción que está carcomiendo como una gangrena a la humanidad, y habernos apartado para que seamos diferentes con el poder que nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias porque somos guardados por tu poder mediante la fe. Mientras nos mantengamos confiando en tus promesas, no teniendo temor de nada ni de nadie, no desmayes, dice el Señor, no tengas temor. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te animo, nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar. Vuélvete a mí, te estoy esperando. Si amas la vida, ven a mí, dice el Señor, porque yo soy la vida y la resurrección. Invita a Cristo diciéndole estas palabras, si no lo has hecho de una forma sincera. Señor, te doy gracias por la muerte de tu Hijo en la cruz. Te pido que perdones mis pecados. Creo que la sangre preciosa que Él vertió hasta su muerte es la que me limpia, es la medicina
que yo necesito para sanar de esta maldad, de este espíritu autodestructivo con el cual nacimos, y que ahora he comprendido que esta es la razón por la cual Él abrió los brazos en la cruz para perdonarme y decirme que Él es la respuesta a mis necesidades humanas y espirituales y emocionales. Te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias porque eres Thank you.